Como todos sabemos, el cambio en la salud hepática y la lucha contra el estigma es algo que a todos nos preocupa. Todos queremos que eso cambie. Sabemos que ese estigma está generando mucho sufrimiento. Yo lo veo en la consulta. Seguro que vosotras también lo veis. Y bueno, agradezco que se haya creado este espacio para que hablemos de la parte emocional y la parte psicológica, que es tan importante. Cada vez las investigaciones están mostrando cómo la mente y el cuerpo tienen esa relación directa. Y bueno, yo me pregunto, ¿para qué estoy aquí, no? O pensaréis, ¿para qué estoy aquí, no? Para que juntos exploremos, lo que quisiera en este rato es que juntas exploremos lo que siente una persona. ¿Qué pasa en la mente de una persona que se siente pequeñita, que se siente con culpa, que se siente aislada, que se siente con todas esas emociones en ese proceso de estigma? Es muy importante que seamos conscientes qué está pasando en la persona. Y mi charla esta mañana va a ser un poco diferente, porque también desde la mente y desde las emociones solamente podemos integrar cuando tocamos la emoción, cuando estamos activos, cuando participamos, cuando estamos con esa acción. Y entonces quería pediros, para empezar, que nos levantásemos, que nos pongamos de pie. Este es el momento en que mi hijo me dijo, mamá, ¿y si nadie se levanta? Digo, no, mis compañeros enfermeros y enfermeras siempre se prestan. Entonces, vosotras que estáis, bueno, algunos estáis un poquito más lejos, ahora os juntáis como veáis. Simplemente quiero pediros que a la persona que tengamos al lado nos giramos, o nos podemos acercar si estamos lejos, nos miramos a los ojos. Somos sanitarios, ¿no? Y le decimos a la persona que tenemos al lado, gracias por estar aquí, juntos formamos parte de este cambio. ¿Vale? Nos quedamos en silencio y nos miramos y decimos eso, simplemente gracias por estar aquí, juntos somos agentes de cambio. Cada uno de vosotros, cada una de vosotras. Bueno, muchas gracias. Os traigo esta reflexión de Nazaret Castellano, gracias a la neurociencia, ¿verdad?, que está mostrando esa relación de la mente con el cuerpo. Os traigo esta reflexión. Ella habla del anclaje de la mirada. Una de las formas de mejorar la conexión entre dos personas, mirarnos a los ojos, favorece esa sincronización de los corazones. Quiero aportar gestos o quiero aportar cosas que yo veo que me dicen las pacientes y que veo que es un impacto. Bueno, dentro de... ya me he presentado, soy Mara. ¿Quién es este personaje? Os quiero compartir algo de mi historia porque además tiene que ver mucho con la enfermería. Yo desde pequeñita, cuando le preguntamos a los niños qué queréis ser de mayores, yo siempre contestaba aliviar el sufrimiento. Ser enfermera. Y en el 95 terminé enfermería y me sentía en mi lugar. Estaba contenta por la enfermería, pero todo el tiempo, conforme fueron pasando los contratos, todo el tiempo me iba quejando de que no tenía tiempo para llegar a la parte emocional. Me faltaba conocimiento de la mente y iba viendo mucha relación en lo que pensaba en la emoción con la enfermedad. Pero iba siempre con la queja del tiempo. ¿A alguien le ha pasado que piense que no tiene tiempo? A todos. Entonces, me puse a estudiar psicología, seguía con la enfermería, con la psicología, y ya en el 2006 dejé la enfermería pensando que no tenía tiempo, que la parte emocional, la clínica, la técnica, era todo el tiempo. Y como ha comentado Ana, trabajé en Cáritas con varios proyectos, con poblaciones muy estigmatizadas, ¿verdad? Y también
con toda lo que estamos hablando, no solamente con la mujer que está en prostitución, sino abrí mi mirada a la sexualidad. O sea, porque también no es solamente la mujer, es todo lo que implica ese campo, ¿vale? Y encontré la logoterapia porque, bueno, me formé con la logoterapia, que ahora os avanzaré, porque es la mirada amplia de la persona. Veo a la persona más allá de la enfermedad. Veo a la mujer que está estigmatizada, veo a la persona que vive en la calle más allá de la enfermedad. La idea es compartiros un poquito más de esto. Empecé en el 2017 a trabajar por circunstancias familiares. Tuve que volver a cogerme con la enfermería en ese año, en el 2017, después de años sin tocar la enfermería. Tremendo reto, pero fue adelante. Y en el 2017 me pusieron en contratos de oncología. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque teniendo toda esa historia anterior con la psicología, me di cuenta. Yo creo que volví a la enfermería solo por eso. Me di cuenta de que la presencia es lo más importante y no es cuestión de tiempo. Es de estar con la persona. O sea, me di cuenta que cuando tú abres el pomo de una puerta en una habitación, si tú estás ahí con la persona, haces ese trabajo, no estar con lo que estaba antes, lo que va después, con la persona, con sus puntos de dolor, con sus fortalezas, con los puntos de dolor de la familia, con las fortalezas de la familia, marca una gran diferencia. Fue como una gran revelación para mí. Ya el año pasado, justo esta semana, hice mi último contrato de enfermera y ahora estoy 100% con la psicología en el trasplante y en la enfermedad hepática. Y ahora la mayor parte de mi trabajo es, aparte de las consultas de 1 a 1, crear espacios donde vayamos profundizando en esa presencia, en esa conciencia de ese mundo emocional, en esos gestos que podemos ir incluyendo. Y estoy muy contenta porque en el Hospital de Valencia, que es donde estoy en la asociación, pero tenemos muy buena relación con los equipos sanitarios y estamos creando grupos dentro del hospital donde se encuentran los sanitarios con los pacientes. Los sanitarios, tanto el hepatólogo, el cirujano, la enfermera, los trabajadores sociales, los pacientes con la enfermedad hepática y la asociación con la parte emocional, con la parte de testimonio. Y a mí me conmueve cada semana cuando hacemos estos grupos. Es posible. Ojalá que os llevéis este mensaje. Y bueno, pues de eso también quiero, a lo largo de estos minutos, que vayamos profundizando en esa presencia, en esa apertura, en esa mirada amplia. Y os traigo esta anécdota. James Harrison, podéis buscar información en YouTube de él, fue un señor que a los 18 años tuvo un accidente y tuvo una cirugía y le hicieron una intervención y encontraron que en su sangre había un anticuerpo raro que podía salvar la vida de muchos bebés. Y la Cruz Roja Australiana habla de que a lo largo de su vida, ahora mismo tiene 81 años, salvó 2,4 millones de bebés en Australia. Nunca subestimemos dónde puede llegar un pequeño gesto nuestro. Puede tener un impacto inmenso. Imaginaros por un momento que Harrison hubiese decidido no hacer sus donaciones periódicas a lo largo de su vida. O sea que esa pregunta quiero que se quede en nuestra mente. ¿Qué pequeño gesto puedo hacer yo? Como hemos ido escuchando durante la mañana, y la idea es entre todos ir viendo, ir hablando de cómo el estigma, ¿verdad?, impacta en la calidad de vida. Espera, ¿qué se pasa aquí? Así no. Cómo impacta, claramente impacta mucho, y cómo ese impacto, cómo genera un problema para que las personas sigan los tratamientos, tengan una buena adherencia al tratamiento. Os traigo estos 2 testimonios, 2 pacientes. Os traigo un vídeo, ¿sí? Lo ponemos, Raquel. Hola, soy Conchi Grande, llevo casi 6 años trasplantada, falta poquito. Os voy a contar un poquito mi historia.
Me detectaron una hepatitis, un sistema autoinmune, una hepatitis B y una hepatitis D, con 11 años. Ahí, bueno, me dijeron que tenía que estar aislada, que tenía que estar en casa, no ir al colegio, y yo pues me alegré un montón porque tenía 11 años y no quería ir al colegio. Pero bueno, al final fueron pasando los meses y ya se me empezó a hacer un poquito largo, dejé de tener visitas, no podía ver a nadie, solo podía entrar mi madre, todo lavado y desinfectado con lejía. Vinieron a hacer pruebas para ver por qué estaba así. Las transaminasas las tenía bestialmente altas y bueno, después de probar muchas medicaciones, al final me dijeron que no había nada más y que bueno, con 13 años me dijeron que no tenía una vida larga, que no iba a llegar a adulta. Entonces eso me condicionó bastante la vida, porque tienes miedo de morirte, no quieres morirte, pero había que, no sé, que ponerse una careta y intentar seguir viviendo como si no pasara nada. Había que elegir. Pasé 1 año y medio en la cama, fue un deterioro físico y psicológico. No sentí apoyo desde en aquel momento, no había bastante información, no sentí apoyo a nivel de enfermería, médico. No, es que no sentí un apoyo que yo necesitara y entonces pues hice lo que buenamente pude. Al final acabé años después, me dieron el alta porque no había ninguna medicación más para mí, entonces me dijeron que bueno, hasta donde llegara. Y he sufrido mucho que la gente se aleje de mí, que tenga miedo de contagiarse, que no les dejen ir a verme. Y es un sufrimiento, un miedo siempre a, pues eso. Y es horrible, por falta de información, que es ahora mismo, en estos momentos. Antes del trasplante ya volví a ir al especialista, volvieron a controlarme y ahí sí ha evolucionado mucho la medicina, ha evolucionado mucho los médicos, los enfermeros, todo lo que es el hospital. He tenido mucha información, me han ayudado mucho. Ahora estoy en la asociación de trasplante hepático de la Comunidad Valenciana. Estoy súper feliz, soy visitadora hospitalaria, me ha ayudado mucho a nivel psicológico, a nivel personal, y bueno, seguimos pues eso, siendo una guerrera y seguir peleando para seguir avanzando. Gracias. Os traigo el testimonio de Conchi, ella está con nosotros en la asociación. Qué bueno que la medicina ha avanzado tanto, ¿verdad? Porque ella tuvo que padecer todos esos tratamientos, ahora es muy diferente. Con ella quiero que reflexionemos que el impacto del estigma es muy grande y, bueno, con todo ese apoyo psicológico, qué bueno que podamos ofrecerlo, que podamos verlo, que podamos estar ahí, porque ella ahora que está súper agradecida y ayuda a otras personas. O sea, como cuando pasamos por ahí y pasamos integrando los procesos, imaginaos por un momento lo que significa una persona aislada, todo ese tiempo que nadie te ve, eso tiene un impacto psicológico muy grande, pero con un apoyo, cómo luego las personas también pueden ayudar a otras personas, ¿no? Eso es lo que ella también comunica, atendamos esto por todo el sufrimiento que vivió. Su testimonio parece como que está muy lejos, ¿no? Y traigo este testimonio también. Ella es otra mujer que acompaño, que atiendo, que es de Ucrania y esto que cuenta lo vive ahora, lo vivió hace poquito. O sea, cuando ella dice, yo viví muchos años con una cirrosis biliar primaria, me tocó pasar muchas veces por urgencias, ambulatorios. Había momentos que los médicos y los enfermeros te miraban como si fueses culpable por llevar una mala vida. Entonces te encontrabas con un abismo que no sabías cómo explicar porque solo veías en sus ojos una condena, nada más. Ella le preguntaban todo el tiempo si bebía y decía que no. Yo la conozco y no, y sin embargo veía esa mirada.
y ella siempre me puso esta frase, que la traigo para compartirla: la ignorancia y ciertas palabras, bueno, cortan, está puesto, cortan como un cuchillo afilado cuando uno está asustado. Miremos el estigma. El estigma está. Ampliemos esa mirada para verlo, ¿verdad? Este sí que es un testimonio reciente, no es de hace mucho tiempo. ¿Cómo? Ah, hacia allí. Ahora que le habré tocado algo y no va así. Yo creo que todos o todas sabemos ese impacto, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Esa vergüenza, esa culpa, ese aislamiento, ese impacto en el autoconcepto, en que la persona se vea pequeña. Cuando uno tiene un autoconcepto bajo, te ves muy pequeñito. Cuando padeces todas esas emociones de vergüenza y de culpa, te mantienen en un nivel que no puedes mover, que no puedes actuar. Va a ser difícil que puedas encontrar, que puedas cumplir un tratamiento, que te puedas poner en movimiento para cumplir un ejercicio que te digan. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde esa perspectiva? Bueno, como somos enfermeros y enfermeras, a mí me gusta tener esa imagen de heridas emocionales, ¿verdad? Yo en este último contrato estaba en un centro de salud y había que curar muchas heridas, para que vosotros también, para que tengamos en la mente cómo una herida emocional, me gusta este símil, porque hay heridas que curan rápido, ¿verdad? Hay heridas que tardan meses, incluso un año, meses, y como cada herida necesita un apósito diferente, ¿verdad? A veces alguna herida necesita ir al hospital para que el cirujano haga una intervención ahí. Entonces, que seamos conscientes de que cuando vemos una emoción, cuando vemos una persona que está en culpa, que está en vergüenza, vemos la punta del iceberg. Y tenemos que tener esa mirada también, ser conscientes de todo lo que hay debajo de eso que vemos, de esa emoción que vemos. Os traigo a Jung, no sé si le conocéis, es muy conocido, este psiquiatra que dice: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Hagamos consciente esa oscuridad. Yo creo que la enfermería es una profesión preciosa, tiene un lugar privilegiado. Los enfermeros tenemos un lugar privilegiado, vosotros ahora que estáis activos, donde ese momento, donde la persona acude, podemos ver muchas cosas, ¿no? Y como decía Eva, ¿no? Estamos haciendo técnicas con ellos mientras uno le está haciendo una extracción, mientras le está haciendo una cura, estamos viendo eso, ¿verdad? Estamos en contacto con el dolor, a lo mejor desde la técnica, pero a la vez se activa otro dolor. Solo que seamos conscientes. No pretendo que seáis psicólogos todos, o sea, pero viéndolo, podemos de ahí derivar, podemos hacer algo. Es el primer paso, verlo. Y con esa conciencia de que si veo un poquito, hay mucho. Desde ahí, esa frase me encanta, que quiero compartir con todos, porque el momento que estáis con la persona es el momento en el que vivimos, como este que estamos compartiendo esta mañana. El presente de las cosas pasadas, el presente de las cosas futuras y el presente de las cosas presentes. Cuando la persona está con vosotros o con vosotras, está mostrando todos esos presentes. Cuando tengo a la persona, puede estar atrapada la persona en una culpa del pasado. Eso está también conmigo ahí. O puede estar la persona atrapada en una incertidumbre del futuro. Eso también está ahí. El momento que estamos con la persona tiene unas posibilidades inmensas cuando queremos verlas. Y cuánto aportamos ahí con esa conciencia. Es una reflexión así sobre el tiempo y la percepción. A mí me ayuda mucho en la consulta y ayuda a cualquier profesional que tenga esa percepción en cualquier área.
Os traigo este mapa de la conciencia, es un psiquiatra con el que yo, bueno, que me gustan mucho sus trabajos. Os he dejado por ahí, por las mesas, tengo aquí más, si luego queréis coger alguna, porque vosotras me diréis, vale, ¿y qué hago con esas emociones? ¿No? Es que me parece una herramienta muy, muy práctica y la estamos utilizando mucho desde la asociación. Tengo muchas anécdotas, porque hay pacientes que se la enmarcan, hay pacientes que la plastifican. Y, bueno, de hecho, si os interesa este trabajo, luego podéis poneros en contacto con la Asociación de Valencia, porque me gustaría seguir profundizando mucho en este trabajo de darme cuenta de las emociones. Aquí, este psiquiatra, David Hoskin, nos habla de niveles en las emociones. Si yo estoy en las emociones bajas, si yo estoy en vergüenza, si yo estoy en culpa, si yo estoy en miedo, estoy en fuerza. Va a ser difícil que yo pueda crear, que yo pueda... ¿Cómo podemos hacer para pasar a las emociones, a los niveles que están en la parte superior? Porque si yo estoy en miedo, fijaros que mi visión de la vida va a ser atemorizante. La emoción que va a salir es la ansiedad. Cuando una persona presenta ansiedad, tiene muchos miedos detrás. Hay muchos miedos detrás. Una cosa que yo hago en mi consulta que podemos hacer todos, cuando una persona viene con miedo o tiene esa culpa, que a lo mejor no la está mostrando, pero está, cuando yo le digo, siéntete en este espacio acogido, aquí permitimos cualquier emoción. Os invito a que lo probéis. O sea, cuando le permitimos a la persona, y se lo decimos con una frase, siéntete acogido en esta consulta, abrazamos toda la emoción que pueda salir. Simplemente al decir eso, nosotros ya estamos llevando a la persona a un lugar de poder, a un lugar donde la persona puede movilizar otras emociones. Cuando yo a la persona le digo, cuando me saca una emoción y le digo, abrázate, simplemente es así, abrazamos las emociones. No sé cómo os lleváis con las emociones. Para mí las emociones son joyas, son rubíes, que digo yo. Porque cada emoción, sea la que sea, me trae un mensaje y entonces dialogo con ellas. No sé cómo os lleváis, porque también os podría preguntar, en el área de salud, o bueno, si os pregunto en el área de la sexualidad o en el área del dinero, ¿dónde estáis vosotras? ¿En qué emoción? Porque todos tenemos emociones. Y me identifico en alguna. ¿En qué emoción estáis en el área del trabajo? Por ejemplo, pensar en un momento, ¿en qué emoción estáis? Es para vosotros ser honestos, Entonces, desde ahí, me encanta porque las personas me van diciendo cosas, como me van dando muchas pistas en ese reconocer la emoción. Tenemos dificultades para reconocer las emociones, tenemos dificultades para encontrarnos con ellas. Si yo trabajo mis emociones, voy a poder acercarme mejor a las emociones de los demás. Yo siempre digo, si tú no has trabajado tu tranquilidad interior, no la vas a poder compartir. O sea, cuando alguien te dice, me voy con más tranquilidad, es un trabajo conjunto, es un trabajo con las emociones. Si una persona está en culpa, su proceso va a ser destructivo. Va a ser difícil que vaya a un generar salud. No se va a poder movilizar hacia generar salud, hacia buscar esa calidad de vida. Si la vamos abrazando y la vamos reconociendo, sí queda un paso. En la consulta tenéis ese lugar privilegiado para poder ponerle un nombre, ¿no? Y desde ahí contar con los demás colectivos, contar con las asociaciones, contar con los diferentes recursos. Os traigo a Frankl. ¿Conocéis Víctor Frankl? ¿Conocéis la logoterapia? ¿Sí? ¿Alguien conoce a Víctor Frankl? ¿Nadie más? ¿Sí? Vale.
Me traigo a Viktor Frankl porque él habla de ver a la persona en su parte sana, que lo hemos hablado durante la mañana. Qué importante es que veamos a las personas más allá de su enfermedad. La persona con una cirrosis, la persona con una hepatitis, porque además ahí es donde está nuestro gran poder. O sea, yo me responsabilizo desde este pensamiento, desde esta emoción, desde esta enfermedad, viéndome más que eso, viéndome mucho más. Cómo Frankl habla de esa libertad que tenemos las personas, esa libertad que Conchi ha puesto en marcha, que os he traído su testimonio, cómo ella fue capaz, a pesar de todo ese aislamiento, verse más allá de su enfermedad, verse más allá de su trasplante. Os animo, no sé, es El hombre en busca de sentido, es el libro más conocido de Frankl, es uno de los 10 más leídos a nivel mundial y no baja de ahí cada año. Y habla del sentido, habla de ver más allá, ver ese lugar que nunca enferma en el ser humano. Y como sanitarios tenemos que verlo, tenemos que ver a la persona en su integridad, con todas sus dimensiones. Y como él nos dice, somos responsables de darle un sentido a nuestro sufrimiento, eligiendo cómo respondo a la adversidad. ¿Cómo voy a responder ante esta situación que estoy viviendo? Esta es una de las frases más conocidas de él, que habla de esa actitud. Él fue un médico judío, neuropsiquiatra, que estuvo en 4 campos de concentración y salió de los campos, perdió todo. Pensar que cuando viene una enfermedad hepática también tenemos muchos procesos de pérdidas y nos habla de eso, nos habla de esa mirada al otro en el lugar que nunca enferma. A una persona le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección de su propio camino. Vale. Me encanta esta imagen. Todos los sanitarios tenemos que tener esa mirada de poder ver las fortalezas y las posibilidades de la persona. Esta imagen de la clarividencia de René Magritte. Esa es la idea. Y esa conciencia de que cuando la persona tiene mucha tensión, tiene mucho miedo a pedir ayuda. Va a ser difícil que se movilice a pedir ayuda. Qué importante es que seamos conscientes de eso cuando viene a las revisiones, cuando viene a los encuentros con nosotros, porque le va a costar y solos no podemos. O sea, solos no podemos salir de ahí. Necesita la persona la ayuda de todos. Y solo en el encuentro y la comunicación, dice Daniele Bruzzoni, entre existencias se permite abrir esa rendija en el misterio de la persona. Desde esa confianza, cómo generando confianza en nuestras consultas, desde esa invitación a que todo se abraza en la consulta, cómo podemos ir abordando los siguientes pasos. Y bueno, compartiros este nuevo paradigma que me encanta porque además lo hablan el equipo médico, ese nuevo paradigma de coordinación y un trabajo en equipo entre las asociaciones, entre los hospitales, entre las ONGs, entre todos los enfermeros, los cirujanos, los hepatólogos, los trabajadores sociales de los hospitales. Cómo no hay otra manera, me encanta que es un nuevo paradigma de coordinación y un trabajo en equipo. Y os he traído estas fotos de algunas de las cosas que se están creando en el Hospital de Valencia, algunas ya llevan tiempo, por ejemplo, ese taller de ayuda mutua lleva funcionando como 9 años, pero sí que hay una sensibilidad de acercarnos, de crear espacios donde escuchemos a las familias, donde nos encontremos todos, donde se crean espacios de confianza, donde es fácil hablar de las emociones, de lo que me preocupa, de lo que me inquieta, de todo ese juicio que tiene el estigma. Este de aquí de abajo es unos talleres de formación con los profesionales sanitarios, con todos. Ahora también estamos haciendo eso con los equipos de pulmón, que también tiene mucho juicio, ¿verdad? Y bueno,
cada vez a mí me emociona, yo como enfermera y como psicóloga, cuando me veo en estos espacios dentro del hospital, me emociona porque no sé si habéis tenido como enfermeras alguna vez un sueño de vernos todos sentados en un círculo por igual, dialogando además con representación de las familias y del paciente. Compartiros que esto está ocurriendo cada vez más y de verdad que poneros en contacto también con nosotros si queréis desde Valencia y podemos compartir. Y bueno, he traído esta también que parece que no es un ambiente hospitalario, ¿vale? Es una actividad que también hemos empezado porque, claro, el estigma en concreto tiene una parte social, como nos han comentado las compañeras, muy fuerte. Es de ahí, o sea, es como se genera ahí. Entonces, estamos haciendo también actividades fuera, bueno, también un poco por animarnos a visibilizar la enfermedad hepática, que como hemos visto está ahí, también tiene mucho estigma comparado con otras, y bueno, también os traía esta actividad. Quería hablaros del dejar ir, que implica, esto es como la manera que tienen casi todas las corrientes psicológicas, en la que yo soy consciente de la emoción, soy consciente de ese sentimiento, le pongo un nombre, la hago presente, dejo que aparezca y luego lo dejo crecer. Esto es como la técnica psicológica en todo. No pretendo que vosotros tengáis, que entréis en ese conflicto que me pasó a mí, pero como tenemos que hacernos un trabajo personal cada uno de nosotros para poder, yo no voy a poder escuchar la emoción del otro si yo no me llevo bien con la culpa, si no me llevo bien con el miedo. Entonces, también os he traído esta revista, que tengo aquí unas cuantas, no tengo todas, que hablamos de un libro de Honskin, de este psiquiatra, que es justo de dejar ir. Ya sé que no vais a hacer eso, pero estáis en el punto de inicio. Soy consciente de la emoción, la veo, me permito verla. Y eso es un poquito también todo el trabajo del mindfulness. ¿Alguien hace mindfulness o meditación en la sala? ¿Solo una persona? No, más. Sí, vale. Bueno, el trabajo del mindfulness junto con la técnica de dejar ir es lo que va creando también ese no juicio. Vivo en lo que esté presente en este momento, abrazo lo que esté presente en este momento, permito que lo que esté presente en el otro aparezca. Y quería hacer una meditación con vosotros. ¿Cuántos minutos nos quedan, Ana? 10 minutos. Nos quedan 10. Pues ponemos la meditación. Bueno, os quería hacer... Yo todo el rato estoy creando silencios, creando el observarnos, y no sé cómo os lleváis con los silencios en vuestras consultas, sobre todo cuando están las emociones. Entonces os quiero invitar de nuevo a que cerremos los ojos. Así, para que no lo veáis muy complicado, la idea es que no lo veáis muy complicado. Entonces os invito a que hagamos, os digo de cerrar los ojos porque así tenemos el resto de sentidos como más presentes. Si alguien no quiere cerrar los ojos, está perfecto. La invitación es que sintamos el cuerpo, como estamos ahora mismo, como está apoyado en la silla, cómo están nuestros pies en contacto con el suelo. Vamos a tomar conciencia de cómo estamos en este momento. Os invito a hacer una respiración profunda cogiendo el aire en 5 tiempos. Mantenemos el aire más tiempo, lo que cada una pueda, y soltamos el aire despacito, lo más despacito que podamos. Os invito de nuevo a hacer otra respiración profunda y con esa intención de abrazarnos como estemos en este momento, con los pensamientos que tengamos, con la emoción que salga, acompañados de la música o del sonido, con esa intención de abrirnos, de ser conscientes, con esa intención que yo siempre digo amorosa,
Con esa intención de escuchar nuestro cuerpo, acompañado de la mente, os invito a hacer otra respiración profunda y observamos, no queremos cambiar nada, simplemente observar con ese no juicio. ¿Está bien con lo que esté ocurriendo? Quizás mi mente está muy ocupada con lo que voy a hacer después, con lo que hice antes. Nos regalamos estos minutos. Os invito a hacer otra respiración profunda. Sintiendo el cuerpo, cómo está apoyado en la silla, cómo están mis pies en esos zapatos, cómo están los dedos, cómo está mi espalda en contacto con la butaca. Os invito a hacer otra respiración profunda cogiendo el aire en 6 o 7 tiempos. Mantenemos el aire en nuestro interior. Más tiempo, 15 tiempos, los que podáis. Y soltamos el aire por la boca muy despacito. No quiero cambiar nada, solo observo. Solo me doy cariño. Si alguien incluso quiere apoyar sus manos en el pecho, con esa intención, abrazo lo que esté ocurriendo ahora. Con esa intención de no juicio, todo está bien, solo quiero observar. Con esa intención amable, abrazamos el momento, con lo que tenga, sea lo que sea. Observo cómo está mi cuerpo. Y despacito, cada una, como a su ritmo, podemos ir abriendo los ojos. Cuando cada una quiera. Gracias. Con ese gracias hemos empezado y con ese gracias. Yo sabía que los enfermeros y las enfermeras iban a participar, ¿verdad? Y traigo esta frase de Carl Roger, que es el psicólogo humanista padre del humanismo, que dice: tras los velos del silencio, las frases extrañas, la hostilidad y la indiferencia, hay siempre una persona a la que podemos llegar si tenemos suficiente habilidad, pericia y suerte, y con la que podemos convivir en una relación directa de persona a persona. Creo que esa frase es un resumen y como hablaba con Marta, miremos el estigma, ¿verdad? Como 3 puntos que hablábamos de que os llevaseis. El estigma está. ¿Lo queremos ver o no? Mirémoslo. Porque mirando un problema podremos solucionarlo. Si no lo miramos, no podemos solucionar el problema con todo lo que desencadena después. El estigma
afecta profundamente, acordaros del iceberg, impacta en todas las áreas de la vida. Seamos conscientes de eso. Y os he puesto en movimiento porque estoy segura, ojalá que no tengáis que hacer todo el camino que hice yo, porque con los pequeños gestos se crean impactos enormes. Y no es cuestión de tiempo, es cuestión de presencia, de estar. Con esa mirada, con esa conciencia. Y os quiero dar las gracias por este espacio y somos latidos, unámonos para que la vida continúe. Con este mensaje quiero cerrarlo. Gracias. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias, Mara, por esta fantástica conferencia que yo creo que nos... Bueno, muy Como agradecida cierre. que hayas compartido con nosotras todas estas herramientas que creo que nos pueden ayudar a mejorar la mirada no solo sobre el otro, sino también de cara a nosotras mismas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Mira, tenemos ahí... Quería preguntarte si cuando acompañas personas te encuentras con la sobreidentificación que tienen con la enfermedad muchas veces, ¿no? Porque al ser relevante en la vida y ocupa muchas otras áreas, como que toma el relevo de la vida y la persona como que queda perdida o la subjetividad se va perdiendo. Si trabaja esto y cómo lo trabajas, ¿en grupo o individualmente? Con el paciente, sí, con las personas con el que están en la enfermedad hepática. Individualmente, en grupo, desde la asociación, me encanta porque está la consulta individual, depende en qué punto esté, pero tenemos todos esos recursos. Mi gran alegría ahora mismo es que también trabajamos con el hospital creando esos espacios. Pero claro, la persona que se ha instalado, que por no haber sido atendida, eso se cronifica. Si yo me aíslo, tengo a lo mejor culpa, pero voy añadiendo, como una herida que no se cura, pues van sumándole, ¿no? Y entonces, dependiendo de en el punto que esté, necesitará o más individual o más grupo. Afortunadamente ahora tenemos la opción del individual, la opción de algunos talleres que hacemos desde la asociación y porque la persona tiene que recuperar, verse más allá de la enfermedad. Tenemos ese poder, somos más que lo que nos haya pasado. Vale, y este punto de identificarse un poco con la enfermedad, como enfermo hepático, o de cirrosis, o de hepatocarcinoma, o lo que sea, ayuda al hecho de no verlo tanto desde el estigma entre ellos y ponerse como comunidad, como un colectivo con puntos en común y salirse un poco de la vivencia única y centralizada en lo que es ser un enfermo de eso. Claro, claro que ayuda. O sea, yo hago el zoom, yo me salgo de ahí. ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Claro, claro. Yo tengo que llegar ahí. Yo tengo que llegar... Os traía a Conchi porque ha hecho su proceso muy bonito. O sea, tengo que llegar ahí. O sea, yo tengo que salir de verme que soy... La enfermedad es una parte mía. Ay. Yo no soy la enfermedad. Yo no soy la enfermedad, yo no soy las circunstancias que me hayan pasado, soy mucho más que eso. Eso es algo que me va a condicionar, pero como dice Víctor Frankl, las circunstancias nos condicionan, pero no nos determinan, afortunadamente. Todo nos condiciona, pero no nos determina. Es ese punto donde nosotros ahí tenemos hay mucha posibilidad. Vale, pues ¿Sí? Gracias. ¿Lo ha contestado? Sí. Tenemos aquí, sí, tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, muchas gracias por esta sesión más práctica y el taller. Mira, yo tenía dos preguntas. Una era saber, a raíz de los grupos que organizáis en el hospital, qué reportan
los pacientes que participan de estos grupos, ¿no? ¿Qué reportan de estos grupos? Si les va bien, ¿no? O cómo lo expresan ellos. No sé si tenéis datos de ello o no. Y otra cosa que quería preguntar, y es una pregunta que me hicieron a mí en el congreso de Liesel cuando hablé del estigma, como una de las soluciones o maneras de, ¿no?, de paliar este estigma y crear comunidad era crear grupos, pero es cierto que los pacientes con enfermedades de hígado, pacientes con cirrosis, son pacientes con una clínica muy elevada, ¿no?, con muchas dificultades y también que están algunos muy cerca de la muerte, y que claro, cómo se vivía esto dentro de los grupos, y quería preguntar sobre tu experiencia. Claro, yo les dije aquí, respondí que evidentemente un grupo no se puede hacer a la babalá, se tiene que hacer con un profesional, ¿no? Y que los grupos, cuando se van conociendo y tienen confianza, pues se pueden ir trabajando, pero quería preguntar sobre la experiencia. Fenomenal. Primera pregunta, ¿no? La primera pregunta. Imaginaros por un momento, vosotros tenéis la respuesta, o sea, imaginaros por un momento con esas imágenes, os he puesto esas fotos, os imagináis sentados en una sala, cuando ves al hepatólogo, cuando ves a los diferentes agentes sanitarios y ves a gente que ha pasado, que vive como Conchi, que incluso ayuda, lo que comentan las personas es que recogen confianza, recogen fortaleza, recogen esperanza, recogen yo puedo. Quizás no es fácil si llevo mucho tiempo metida, o sea, los grupos claramente ayudan, y es verdad que, como tú dices, o sea, tienen que estar bien llevados y sobre todo implicados muchos, que nos impliquemos desde la parte médica, la parte de enfermería. Eso está ocurriendo. No tenemos datos todavía. Yo es la primera vez que vengo aquí al Congreso de Patología, pero me vuelvo entusiasmada porque los sueños se cumplen y yo me voy recogiendo que tenemos que buscar para hacer investigación en todo lo que se está moviendo, por todo lo que aporta en la persona cuando está en confianza, puede gestionar, cuando tiene esperanza puede moverse para poner en marcha el tratamiento que le digamos. Si una persona está metida en la vergüenza, está inactiva. Entonces, claro, eso es lo que nos dicen. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta... ¿Cómo manejáis el contexto de los pacientes, los grupos? Bueno, se están creando iniciativas, pero ya os digo que la semana que viene vamos a empezar con otra propuesta. Desde las asociaciones también somos los que estamos muy cerca. Desde la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos estamos cerca. Desde esa parte yo sé que en las consultas no se llega por los tiempos, eso es verdad, pero nosotros vamos apoyando, pero trabajando con esa presencia y con ese trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Así, más o menos? ¿O no? ¿O me decías otra cosa más? No, bueno, era como este contexto de estar cerca a la muerte y que otra persona no vale, esté, a diferentes y lo ve realidades. reflejado, ¿cómo afecta esto? Claro, pues, también mi respuesta iba un poco... Sí, verdad, es verdad, que es una pregunta muy bonita, sí. Claro, hace falta los profesionales, ¿vale? O sea, desde todas las entidades. Pero es la vida, o sea, que a mí me sorprende porque hay personas que, o sea... Por ejemplo, en el grupo de ayuda mutua, que es para uno de ellos, que es para personas que están en estudio antes del trasplante, hablamos de la muerte también. O sea, es la vida, son todos los procesos. Eso precisamente, bueno, pero eso tiene que estar manejado con los profesionales. Pero claro, porque valoramos también más la vida cuando sabemos que nos ponemos más en marcha. Claro, en generar salud. Cuando respondí esto, en realidad, esta realidad los pacientes ya la tienen, ¿no? Es decidir si actuamos activamente con ellos, ¿no?, para la conciencia, o si no, pero que claramente no se puede hacer a la babalá. En el momento que ayudamos a una persona a reconocer una emoción, ya se ha puesto en marcha un proceso de sanación, porque es el primer paso. Es un paso importante. En nosotros mismos también. O sea, en el momento que le ponemos un nombre a lo que nos está pasando a nivel emocional, podemos buscar otra ayuda. ¿Sí? Gracias. Muy bien. La última pregunta corta, estamos un poco fuera de tiempo. Vale. Aquí tiene ahí al final. ¿Hacemos la última?
Sí, muchas gracias. Rápido, ¿habéis planteado trabajar como los programas del paciente experto? Sí. Paciente activo, paciente experto. Claro, es que la asociación piensa que todos la mayoría son voluntarios menos técnicos, entonces, claro, los voluntarios que están acompañando son personas que tienen que llevar su formación como tienes que formarte, que es el paciente experto, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mara, y gracias a todas. Gracias.